Comenzamos el segundo bloque en esta edición de Desde las Bases con un tema referido a una problemática realmente compleja, la de tantas familias y tantas personas que deben alquilar. Así es, ya cuesta llegar a fin de mes debido a la alta inflación, el aumento del gas, el aumento de la nafta. Ahora se suma el aumento de los alquileres. Nosotros pudimos charlar con Aníbal Chaparro, él es presidente de la Asociación Provincial de Inquilinos, quien nos decía lo siguiente. Hola, buenas tardes. Mira, nosotros formamos parte del FIN, que significa Frente de Inquilinos Nacionales, que conformamos con otras asociaciones de todo el país y como, bueno, bien lo mencionás vos, nosotros estamos enmarcados militando por un cambio paradigmático en materia de la legislación de fondos que regula el tema de las locaciones de alquileres urbanos. Nosotros creemos de que debe primar el principio tuitivo, el principio protectorio, para materializar, digamos, la cuestión de la vivienda digna, que es un derecho constitucional. Y en ese sentido, nosotros elaboramos y estamos tratando de interesar a algunos legisladores a los fines de presentar un proyecto de ley que modifique el Código Civil y Comercial en materia de locaciones a los fines de hacerlo mucho más equitativo. ¿Cómo se encuentra hoy el mercado de alquileres, sobre todo el aumento de precios que ya se ha generado en el resto de los segmentos del mercado? El mercado de alquileres, hay que decir de que, bueno, en materia de los contratos que se están ejecutando, por ejemplo, en eso venimos ya de una previsión del propio contrato. En materia de los nuevos contratos, de los contratos que se están celebrando, vemos una cierta tirantez en el mercado entre los dos polos de intereses. Por un lado, digamos, los locadores, o mejor dicho, las inmobiliarias que digamos que representan esos intereses, están tratando en algunos casos puntuales, en algunos sectores o en algunos sectores de alquileres, de prever una inflación que eventualmente es alta. Y del punto de vista de los sectores de los locatarios, pasa el fenómeno que en algunos casos, aún con las previsiones de años atrás en relación a los contratos de alquiler, hemos recibido consultas permanentes de rescisión unilateral de los contratos, lo cual nos pareció, digamos, toda una señal de cómo vienen los tiempos económicos. ¿Puede decir que se plantean aumentos en 2, 3 o más veces durante el año y que cuando el inquilino no acepta se cierra el contrato? Sí, por las particularidades del contrato de locación, son casi contratos de adhesión, donde las pautas las fija, digamos, el locador, o en su caso las inmobiliarias que representan los intereses del locador. Por una particularidad de nuestra legislación, que está prohibido referirla a índices o porcentajes, lo que se hace es establecer precios escalonados, y en esos precios escalonados está una previsión de una eventual inflación. Eso ha ocurrido siempre, digamos, en los últimos años a partir de esa prohibición, y siempre las previsiones son superiores a los índices inflacionarios, y ahora se están previendo, digamos, los nuevos contratos, altísimos índices de actualización. Con respecto a Ushuaia, ¿se puede decir que existe la misma situación? Sí, en Ushuaia, digamos, los alquileres son mucho más caros y obviamente por situaciones geográficas, por situaciones locales, son más altos y más difícil de conseguir los alquileres. En su caso, las condiciones de los contratos, que como ya dije son establecidas unilateralmente por los locadores, y en su caso por quienes representan sus intereses son las inmobiliarias, son incluso más gravosas que en Río Grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir la cuestión que tenga que ver con los intereses de los inquilinos.
Así compartíamos el testimonio de Aníbal Chaparro, el presidente de la Asociación Provincial de Inquilinos, en torno a esta suba de los alquileres que podríamos decir va de la mano de la inflación, con algunas trampas en los contratos. Cada 3 o 6 meses les están subiendo los alquileres a los locatarios, tanto de Río Grande como en Ushuaia. Así que seguramente en futuras ediciones continuaremos desarrollando este tema para saber en qué punto queda el aumento de los alquileres en este 2016. Así es, una crítica situación para todos aquellos que no tienen vivienda propia. Y venimos desandando precisamente distintos temas relacionados con la difícil situación que atraviesa el país y la provincia a nivel económico, la suba permanente de los precios, y esto tiene sus consecuencias. Por eso dialogamos con el sector relacionado precisamente con la actividad mercantil para conocer cuál es la situación. Y el secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, se refería a la pérdida de algunos puestos de trabajo, a cómo podría llegar a afectar o no el incremento en las tarifas de gas y luz, y a la situación del sector en donde ya se confirman más de 100 puestos de trabajo menos. En principio, sabido es, ya lo venían mencionando ustedes, que estamos atravesando una situación complicada tanto a nivel nacional como provincial. ¿Esto sigue teniendo su repercusión en el sector? Sí, lamentablemente la retracción es real, existe, sigue existiendo, no se ha podido todavía salir de ella. Y hablamos siempre de restricción y no de una crisis económica, porque entendemos que el sector industrial no ha tenido los despidos que se esperaban. El Estado está pagando en tiempo y forma, entonces los salarios se están abonando en el territorio. Lo que pasa es que la gente no lo gasta, y no lo gasta por la incertidumbre, por el temor. Más allá de que no se ha llevado a cabo ningún despido en el sector industrial, o por lo menos no en forma masiva, la gente tiene todavía ese miedo y no gasta por las dudas. En el Estado, ante este conflicto estatal que se sigue prolongando, la gente no está tranquila, tampoco gasta en temas suntuosos. Entonces los gastos se están llevando nada más que en lo que es alimentación, algo de textil, pero todo lo que es electrodoméstico, importación, eso está totalmente parado, y eso hace que justamente haya dificultades en nuestro sector. Se habló de un número que superaría las 100 puestos de trabajo que se habrían perdido en el último tiempo, ¿es así? Sí, nosotros tenemos a veces inconvenientes en poder registrarlo todo, porque no todos los compañeros pasan a ver las liquidaciones por el sindicato, pero estamos arriba de los 100 despidos. Tenemos algunos ingresos, a ver, el supermercadismo ante enfermedades prolongadas o algunas renuncias va reemplazando a esa gente, pero no son puestos de trabajo fijos. Así que en realidad hay algunos achiques importantes, sobre todo en el sector de la limpieza, en el sector de industria, que nosotros también representamos, y hace que el número vaya creciendo, y obviamente siguiendo hablando con la Cámara de Comercio para que aquellos que tienen espalda sostengan, porque sabemos que es algo transitorio. Es un tema instalado ahora, el de las tarifas de los servicios, fundamentalmente del gas. ¿Esto podría provocar una retracción mayor todavía en el sector mercantil? Mira, lo puede hacer en el cliente, en el consumidor, pero no en el sector comercial. Yo tuve una reunión el otro día, se hablaba de los temores, de que hay que pasarlo a los costos. Entonces, digamos, el comerciante lo primero que va a hacer es pasar a los precios finales todo lo que tiene que ver con su cadena de costos. Pero también escuchaba de preocupación de que algunos comercios no podrán sostenerlo, y ahí ya no compartimos tanto, porque si entendemos que una factura de gas y de luz, por más que ha sido un aumento exorbitante, va a marcar tu costo y con la posibilidad de cierre, estamos diciendo que el comercio ya venía complicado. Sí nos preocupó y nos sigue preocupando los valores de los alquileres, que no hay ningún control, esto está liberado absolutamente, y ahí sí los comercios tienen conflictos en la renovación de los contratos que les hace más difícil avanzar con el sostén del comercio. Pero las tarifas de gas y luz, independientemente que el aumento es aberrante, no creo que sea la causal o el detonante del que tengamos más conflictos en el sector comercial. Mientras tanto, ¿están habilitados o piensan habilitarse los mecanismos de preventivo de crisis? ¿Esto es una alternativa? No, eso lo tenemos estudiado, es aceitado, y esto obedece justamente también al acompañamiento de los trabajadores. A las empresas y a las cámaras ya se le ha dicho que en el caso de que están en una situación de crisis extrema, sentarse a dialogar a los efectos de sostener los puestos de trabajo. En la medida que se dé, nosotros estamos dispuestos a acceder a los mecanismos que marca la 2403, el Ministerio de Trabajo sabemos que acompaña con eso, siempre y cuando sea una situación real, no abusiva, y que sirva obviamente para cuidar esos puestos de trabajo. Muchas gracias. Gracias.
Escuchamos entonces a Daniel Rivarola y bueno, una situación preocupante en un sector más, el que tiene que ver con los empleados de comercio que dependen, por cierto, de otros sectores como el sector de los trabajadores estatales, también el sector industrial. Hay una notable baja en las ventas, así que estaremos pendientes de cómo se desarrolla esto. Así es. Ahora vamos a la segunda pausa aquí en Desde las Bases y enseguida volvemos.